Mi nombre es José Cortés y mis experiencias con brujas son las siguientes. Fue en julio del 98 cuando unos amigos y a mí nos invitaron a unos 15 años en otra colonia. Esta quedaba pasando una barranca y se tenía que caminar un tramo como de 10 metros atravesando dicha barranca, para luego salir al otro lado y llegar a la colonia donde nos habían invitado. Todos estábamos tan a gusto que incluso nos tomamos hasta algunas cervezas. Cuando dieron la 1:30 de la madrugada decidimos retirarnos de la fiesta ya que llegaron unas personas con las que teníamos problemas, y justamente para evitarnos decidimos irnos. Íbamos de bajada en la barranca jugando y hablando tonterías y media, cuando de pronto a mí y a dos amigos nos dieron ganas de orinar. Terminamos de bajar y buscamos un árbol en donde poder hacer nuestras necesidades. Mientras que los otros 7 amigos se adelantaron, nosotros estábamos en eso cuando a nuestras espaldas se escuchó el aleteo de un ave. Al voltear los tres vimos a un guajolote que nos estaba dando la espalda y se encontraba aleteando. Nosotros tal vez por el alcohol empezamos a hacer bromas acerca del animal, que estaría bien para la cruda o que tal vez era un buen regalo para nuestras madres para que no se enojaran por haber bebido. Terminamos y empezamos a caminar por la barranca y podíamos escuchar cómo ese guajolote caminaba atrás de nosotros. Incluso a veces parecía que se estuviera riendo. Salimos del lugar y nos dimos cuenta que el animal continuaba siguiéndonos. Un amigo llamado Ricardo molesto dijo que si el guajolote seguía así se lo iba a llevar y que se lo iba a comer al día siguiente. Seguimos caminando y ya casi al llegar a la subida para salir de la barranca el animal aleteó y lo sentimos casi arriba de nuestras cabezas. Otro amigo de nombre Osvaldo estaba tan enojado que se agachó para tomar una piedra. Cuando volteó para lanzársela se quedó como estatua y hasta la piedra de la mano se le cayó. Después Ricardo y yo volteamos y lo que vimos nos dejó paralizados. El guajolote ya no nos estaba dando la espalda. Estaba frente a nosotros. Era bastante grande y tenía las alas bien abiertas. Y lo peor de todo es que la cabeza era la de una anciana que se estaba riendo de nosotros. No sé cómo, pero sentí un jalón en mi playera y Ricardo, Osvaldo y yo corrimos chiflándole a nuestros amigos. Cuando salimos de la barranca habíamos corrido como 5 metros y los demás nos alcanzaron pensando que tal vez habría una pelea, pero cuando nos encontramos ellos preguntaron que qué ocurría y por qué era tanto el alboroto. Nosotros tres no podíamos hablar. Dicen que estábamos pálidos y que solamente tratábamos de apuntar hacia la bajada de la barranca, cuando de repente una carcajada se escuchó y salió el guajolote corriendo y parándose enfrente de todos. Ahí nos encontrábamos paralizados viendo ese guajolote con cara de anciana riéndose. Uno de mis amigos tomó valor y dijo que la fuéramos a matar. De los 10 que íbamos ese día, solamente 5 reaccionaron y tomaron piedras y palos. Yo no lo vi, pero dicen que al meterse de nuevo en la barranca lanzándole piedras e insultos, vieron cómo se metían unos arbustos. Ellos al llegar al arbusto comenzaron a apedrearlo y a picarlo con palos y de repente salió corriendo un conejo negro muy rápidamente que se perdió entre los árboles. Pero jamás encontraron al guajolote. Al platicarle a mi abuelo me dijo que milagro no nos hizo nada, porque esa cosa era un nahual. Pero tiempo después supe que lo que habíamos visto realmente se trataba de una bruja. Cuando tenía 17 años, en una fiesta que hubo en el cerro de Tejolote se fue la luz. En la fiesta 3 amigos y 2 chicas salimos del lugar para platicar en lo que llegaba de nueva cuenta la luz eléctrica. Cuando volteamos al otro lado del cerro se veía como una fogata. No le dimos mucha importancia ya que pensábamos que tal vez alguien había subido y acampado. Hasta empezamos a pensar que un día debíamos de hacer lo mismo. En eso estábamos cuando volteamos a ver que la lumbre estaba más arriba del cerro. Nosotros nos decíamos que cómo era posible que alguien cargara una fogata. Era imposible subir 100 o 150 metros en 5 minutos. Le pusimos atención y vimos cómo esa fogata que creíamos era una bola de lumbre iba avanzando hacia la punta del cerro. Luego bajó rápidamente a las cercanías de unas casas y se paró en el techo de una de estas. Ahí pudimos ver cómo iba disminuyendo su tamaño poco a poco. En eso llegó la luz y vimos cómo esa cosa voló como 5 metros arriba de la casa hasta la punta del cerro. Nosotros solo veíamos y sabíamos de antemano que eso era una bruja. Al final esa lumbre de pronto desapareció. Se dice que en el cerro hay un tipo de fosa y que iban las brujas a reunirse. Tal vez por eso se ven muchas bolas de fuego. Mi última experiencia fue cuando nació mi hijo Axel.
Cuando tenía como 5 meses, en el departamento en el que vivíamos en Ayotla teníamos de vecina a mi hermana. Ella nos comentaba que en la noche nos tocaba en la ventana del patio. Yo a veces me despertaba al escuchar en el techo de lámina el escuchar de pájaros que parecían de gran tamaño. Otras ocasiones también escuchaba que rascaban la lámina. Algunas veces salí para ver, pero nunca vi nada. Al otro día la madre de mis hijos me decía que sentía el sueño muy pesado y que inclusive tenía muchas pesadillas. Mi madre nos decía que bautizáramos al niño y que no perdiéramos tiempo, pero yo no le hacía caso. Una noche ya para acostarnos a dormir, no sé qué pensé o tal vez fue un presentimiento, pero nos acostamos los 4 en la misma cama. Mi hija pegada a la pared, su madre enseguida, mi hijo después y yo en la orilla. Como a las 2 de la mañana en la lámina se escuchó cómo aterrizara un pájaro y después no se escuchó nada. Yo dormité abrazando a mi hijo, pero no sentí que durmiera mucho. Abrí los ojos sin moverme y se me fue el sueño. Ya cansado de la posición, solté a mi hijo y me volteé viendo hacia la ventana y la cuna. No pasó mucho tiempo cuando sentí que a mis espaldas jalaron rápidamente a mi hijo hasta la mitad de mi espalda. Sentí un frío recorrer mi cuerpo y al instante otro jalón a mi hijo, quien ya estaba a los pies de su madre y los míos. Enojado me levanté de la cama, prendí la luz y empecé a decir groserías por todo el cuarto. Revisé la habitación y no encontré nada. Fui al baño, prendí la luz y tampoco. La madre de mis hijos, asustada, me preguntaba que qué ocurría, que por qué estaba enojado y que si acaso estaba loco. Yo solamente le decía que mejor se fuera a dormir. Fui a la cocina y la puerta estaba abierta. Esa puerta era la que daba al patio y según la madre de mis hijos ella la había cerrado, pero misteriosamente se encontraba abierta. Salí gritando groserías y tomé un machete viejo que teníamos y lo oriné en forma de cruz. Después grité groserías diciendo que esa hija de la chingada no entraría a la casa. Incluso salió mi hermana y me cuestionó pensando que tal vez estaba peleando con mi esposa. Al otro día, ya con calma, les expliqué lo que había pasado y mi madre me recordó nuevamente que debía de bautizar al niño. Cuando lo bautizamos, afortunadamente ya no pasó nada. Pero esa es una experiencia que no voy a olvidar jamás. Soy Eduardo Ortiz y quiero contarles 2 pequeñas historias relacionadas con brujas. La primera le sucedió a mi hermana cuando tenía 1 o 2 meses de edad. Nos encontrábamos en la casa de mi abuela y mi hermana estaba en su cuna que estaba pegada a la pared. Mi madre y mi abuela estaban en la cocina cuando de pronto mi madre escuchó una risa y un llanto casi al mismo tiempo. Ella rápidamente fue a ver a mi hermana que se encontraba debajo de su cuna, y a lo lejos se escuchaba un sonido como de alas grandes alejándose de la casa de mi abuela. Una vez que sacaron a mi hermana debajo de la cuna estaba fría y morada, con moretones en el cuerpo y mi madre trataba de encontrar alguna explicación lógica. Pero mi abuela fue la que le dijo que era imposible que una niña de esa edad se bajara sola de la cuna. Ahora mi hermana tiene 7 años y desde aquel día no le ha vuelto a suceder nada extraño. La otra historia le sucedió a 2 de mis tías en la casa de mi abuela, que son mi tía Angélica y mi tía Gaby. Mi tía Angélica tenía poco tiempo de haber dado luz a mi primo Axel. Ellos dormían en un cuarto que se encontraba al lado del patio. Ese cuarto siempre ha sido muy tétrico ya que es muy oscuro, y en las noches no solamente ha sido un primo quienes dicen que pueden ver a una señora que los observa desde el baño que se encuentra al fondo del cuarto. Como eso de las 2 o las 3 de la madrugada, mi tía Gaby se despertó porque las paredes de la sala estaban tronando como si fueran de madera o de algún material que produjera ese tipo de ruidos. Se paró a investigar, pero llegando a la sala no había nada, por lo que se asustó bastante, pero a la vez pensó en ir y revisar a su sobrino. Al salir al patio vio en el centro de este, junto al lado de un árbol de limón, que estaba un guajolote de gran tamaño. Este se encontraba observando fijamente al cuarto donde se encontraba mi prima y mi tía. Esto la espantó tanto que la hizo reaccionar para cerrar la puerta del patio, y por una ventana le pidió a mi tía a su hijo. Ella, sin hacer mucho caso, le pasó a mi primo y ella salió por la puerta. Al ver al guajolote corrió para meterse en la casa porque comenzó a escucharse una risa horrible que no sabían de dónde provenía. Una vez dentro de la casa, mis tías y mi primo se fueron a acostar al cuarto de mi tía Gaby para tratar de dormir. Pero luego de un rato las risas prosiguieron y cada vez eran más fuertes.
Parecía que solamente ellas las podían escuchar porque nadie de los que vivían en ese entonces en la casa se levantaba. Cuentan que de repente les empezó a dar un sueño normal, pero ninguna se quiso dormir por miedo a que le pasara algo a mi primo. Estas risas siguieron escuchándose durante un rato más, hasta que casi medio dormidas todo paró y se escuchó como si dejaran caer algún objeto de metal abajo de la cama. Para ser más precisos, mis tías aseguran que se escuchó como si fuera un saco de monedas, pero ninguna de mis tías quiso asomarse para ver. Ya después de esto por fin pudieron dormir en paz. Ya en la mañana siguiente se asomaron para ver qué tipo de objeto había sonado en la noche anterior, pero no encontraron nada. Unos días más tarde mi tía Angélica acudió a visitar a un santero que le mencionó que lo que habían escuchado era el pago, que es lo que las brujas realizan a cambio de la vida de los bebés. Muchas gracias por escuchar mis relatos. Relato compartido por Eduardo Rodríguez. Cerca de mi casa hay unas partes que casi no están habitadas, en especial una parte llamada Zumpango y Tonatitlán, que son lugares de siembra agrícola. Yo hablando de mi calle hay varios árboles de los famosos pirules, y como vivo en una privada todos los vecinos nos conocemos. La gran mayoría de la gente del barrio ahora tiene sus hijos, para ser más exactos son bebés, y siempre hay bolas de fuego arriba de sus casas, y también se logran encontrar algunas bolas de pelo extraño. Un día yo y un amigo llamado Luis nos dimos cuenta junto con mi madre que una de las vecinas practicaba brujería. La vimos que estaba en su techo con unos ramos y como que le entregaba algo al cielo. La señora siempre había sido de muy mala fama, muy enojona, muy gritona, pero era muy cotorrera. Otro día por la tarde la invitamos a comer ya que nos habían dicho que teníamos que pararle a su rollo, ya que en mi casa amanecían mis perros pitbull amarrados con un lazo que ni siquiera era de mi casa. Lloraban por horas y yo siento que ellos tal vez la veían. Realmente no lo sé, pero empezaban a ocurrir cosas extrañas. Sin darnos cuenta, la señora se la pasaba viendo nuestra casa con mucho odio. Una vecina originaria de Veracruz nos dijo que si colocábamos unas tijeras abiertas debajo de la silla donde la bruja se sentara no se podría mover. Así que un día que vino a comer, que por lo regularmente también cenaba, decidimos hablar con ella. Mi madre le puso las tijeras abiertas bajo la silla y siguieron comiendo hasta parte de la noche. Poco a poco mi madre le empezó a decir cosas como que disculpara, pero que su esposo iba a llegar y que quería darle de comer. Le aventó varias indirectas, pero la señora solamente decía que se iba a quedar otro ratito más. Dieron las 10 de la noche, las 11 y las 11:30. Mi mamá le comentaba a la señora que era tiempo de que se fuera porque ya iba a cerrar la casa, pero ella insistía que se quería quedar un rato más. La señora no se movió de su silla y eso nos aterraba cada vez más y más. Dieron como las 2 de la mañana y mi madre le dijo en tono grave que se fuera, que ya era muy tarde para que estuviera en su casa. A lo que la señora tranquilamente le contestó: "Pues ya déjame ir". Esa respuesta hizo que se nos erizara la piel. Yo y mi amigo le pedimos a mi madre que se fuera a dormir y mi amigo Luis abrió la puerta. Le dijimos a la señora que se fuera y que no queríamos más de sus chingaderas, y por esa noche la corrimos. Pasaron 2 días y la señora y sus hijos se mudaron a otra casa. Con regularidad la vemos porque lleva a sus hijos a la primaria, pero solamente nos sonríe de una forma jocosa. Y afortunadamente ya no nos pasó nada más. Historia compartida por Víctor Torres. Tengo un relato corto que me pasó cuando tan solamente tenía 2 meses de haber nacido. Mi madre me cuenta que cuando vivíamos en la Ciudad de México, una noche estábamos durmiendo todos en la misma cama. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Ella se despertó como a las 3 de la mañana y desesperadamente gritó: "¿Dónde está mi hijo?". Mi padre se levantó y dice que me encontró debajo de la cama durmiendo. Lo más interesante del caso es que yo estaba envuelto en una cobija y no estaba llorando cuando me encontraron. Para esto mi madre me había puesto a dormir en medio de ella y mi padre. Pero cuando él me encontró yo estaba durmiendo y envuelto en la cobija como si nada hubiera pasado. Mi madre me llevó a un brujo y le dijo lo siguiente: "Mija, salte de donde vives porque hay mucha energía".
Y unos vecinos dicen que donde vives siempre se ven pájaros muy grandes encima de tu techo, ya que al parecer tu hijo tiene un don y por eso las brujas o los duendes se lo quieren llevar. Mis padres, confundidos y aterrados, decidieron emigrar a los Estados Unidos, y hasta ahora no saben en realidad si fueron brujas, nahuales o algún otro ser paranormal que me quiso llevar. Relato compartido por Jorge Navarro. Soy nacido en la ciudad de León, Guanajuato. Cuenta una vecina que vive frente a mi casa que varias noches cuando salía al baño detrás del patio de su casa se veía una sombra en lo alto del segundo piso, la cual se encontraba engarruñada y solamente emitía un leve chiflido. Ellas se reían y no lo tomaban en serio porque creían que era un primo que las estaba espiando a la hora de ir al baño. Pero una de ellas recién había dado luz a un bebé. Luego de eso se fueron a dormir. Después, entre la oscuridad de la habitación y la poca luz del poste que entraba por la ventana de la calle, mi vecina pudo alcanzar a ver a su bebé en el piso, quien cargaba con un escapulario en su cuello, mismo que la bruja le estaba intentando quitar con unas varas. Al no poder conseguirlo y percatarse de que la habían descubierto, solamente hizo un tipo de ruido como de un gato enojado. Se cubrió el rostro horrible que tenía y luego se esfumó. La casa solamente tenía 2 puertas y 2 ventanas, y ambas ventanas tenían tela mosquitera doble. No había forma de que hubiera entrado alguien, o al menos no de forma física. Después de esto murió una vecina muy tenebrosa y misteriosa. Fue una muerte muy extraña porque nadie supo cómo fue. Pero a partir de entonces ya no hubo más incidentes con estos seres. Relato compartido por Joseph González. Mi abuela cuenta que hace 59 años, cuando ella tenía 9 años, su madre de nombre Marina iba a tener un hijo. Pero desde que se enteró de que estaba embarazada, todo fue muy confuso. Una señora que sabía de brujería blanca le dijo que la niña que va a tener iba a nacer con una virtud. Esto quiere decir que son niñas que cuando nacen tienen una cruz cicatrizada en alguna parte del cuerpo. Y dicen los rumores que cuando crecen son capaces de desterrar brujas y combatir el mal. Por eso cuando son pequeñas las brujas las matan porque aún no tienen fuerzas. Cabe recalcar que ellos vivían en Ecuador Esmeralda, en un pueblo muy alejado llamado San Mateo, que era un sitio donde ocurrían muchas cosas extrañas. Cuando la niña que le pusieron de nombre Marina nació era una niña muy blanca con ojos azules muy hermosos. Al contrario de mi bisabuela que era de tez morena y mi bisabuelo que era blanco, pero que no tenía dicho color de ojos. La niña nació rubia y era muy llorona. Incluso cuando nació se fue la luz en aquel pequeño hospital. Como era un pueblo pequeño no era raro de que cortaran la luz, pero mi bisabuela comenzó a rezar por lo que le habían dicho sobre su hija. Mi bisabuela rezó y al volver la luz vieron una señora de edad diciéndole: «Qué linda su hija, es la más hermosa del pueblo, pero no parece de su esposo». Después de esto la anciana se marchó riéndose. A los 6 días ella dormía con la niña al lado y mi bisabuelo, como de costumbre, se fue a pescar en la madrugada. En ese lapso ella estaba despierta dando vueltas, cuando de pronto vio un pájaro enorme volando sobre el tejado de la casa. Cuando escuchó que aquel animal se sentó, sintió claramente que no era algo muy normal. Entonces ella se quería levantar pero no podía. Quería gritar pero su voz tampoco salía. Entonces vio cómo ese inmenso pájaro se transformó en una mujer y bajó hacia la puerta del patio trasero. No podía ver la apariencia de aquella mujer. Ella se acercó y comenzó a soplarla y mi bisabuela se quedó dormida profundamente. Ese día mi bisabuelo había dejado la red y al volver a la casa escuchó un grito desgarrador inmenso que alarmó a todo el barrio. Cuando él entró y se dirigió al cuarto, toda la vecindad estaba a los alrededores alarmados por el tremendo grito que había pegado mi bisabuela. Cuando entró en el cuarto y cargó a la niña en brazos, el cuello de ésta se le fue para un lado. La niña había sido degollada. La vecindad decía que la bruja que hizo eso era la misma comadre que vivía enfrente de la casa, pero eso nunca se supo. Me contaron otro suceso que le ocurrió a una comadre de la casa de al lado. A ella le dejó el marido y se peleó con la moza que la maldijo. Y cada vez que la marea estaba alta ella se hinchaba como un sapo y comenzaba a botar agua del cuerpo.
Los doctores nunca pudieron detectar qué tenía, pero una señora que conocía temas de brujería le dijo que le habían hecho un trabajo con un sapo, al cual lo meten en un tarro y lo tiran al mar junto con su foto, teniendo como único remedio encontrar el dichoso frasco, cosa que nunca pudo ser. Al mes ella murió y cuando murió en su funeral se escuchó una voz muy calmada diciendo: «Al fin descanso en paz». Todos se quedaron anonadados preguntando quién había dicho eso. Comentan que al decir eso se apagaron las velas y la señora que conocía de brujería les dijo: «Esa es el alma que al fin pudo descansar después de tanta tortura». Estas fueron las dos pequeñas anécdotas que me cuenta mi abuela de cuando ella era joven. Espero que les hayan gustado. Relatos compartidos por Luis Miguel Ocampo. Tengo 3 historias cortas de brujas. Una le pasó a mi abuela, otra a mi tía y otra a mi abuelo. Primero contaré la historia de mi abuela. Se cuenta que en Puebla es un lugar donde habitan muchas brujas, pero mi abuela no creía en esos cuentos fantásticos hasta que una noche que se disponía a dormir vio un bulto negro que la observaba desde la ventana. De inicio lo ignoró y trató de seguir durmiendo, pero al día siguiente mi abuela le contó lo que le había sucedido a su madre, quien le respondió que probablemente era una bruja, aunque nunca se supo por qué la llegaría a visitar. La segunda historia se basa en lo que una tía me contó. Ella tiene 52 años, por lo que vivió en una época en que las brujas iban de casa en casa a chupar a los bebés que no eran bautizados. Todo comenzó cuando mi tía estaba en el campo y mi abuelo la llamó para cenar. En el camino mi tía se encontró con un búho negro que la estaba viendo, pero no le prestó mucha atención. Más tarde, cuando mi tía se disponía a dormir, algo sonó en el techo como si un humano cayera desde un avión y caminara. Entonces comenzó a rezar y la entidad dejó de caminar y se convirtió en el mismo animal que mi tía había visto antes para luego desaparecer volando. La tercera historia le pasó a mi abuelo. Todo comenzó cuando mi tía, la protagonista de la segunda historia, era una bebé todavía. Ella dormía en un cuarto diferente al de mis abuelos. Un día ellos venían de la casa de una vecina cuando se encontraron con una mujer de edad avanzada que les pidió algo de comida. Mis abuelos le dijeron que no y la ignoraron para luego continuar su camino. Al llegar a la casa vieron que había un guajolote que estaba trepado en un árbol, pero esto no les pareció nada extraño. Todos se disponían a dormir cuando la bebé comenzó a llorar. Mis abuelos reaccionaron pero no pudieron moverse, ya que dicen que las brujas tienen un hechizo que hace que los adultos se duerman más fácilmente. Entonces mi abuelo le encomendó a Dios a su pequeña hijita y por fin pudo moverse. Fue al cuarto de la bebé y esta estaba en el suelo, pero afortunadamente la bruja no alcanzó a chuparla, ya que mi abuelo llegó muy ligero a protegerla. Mi propio abuelo vio cómo la bruja se convirtió en un guajolote para luego huir por la ventana. Estas fueron mis experiencias con brujas. Espero que les hayan gustado. Historia compartida por Ana San Juan. Soy originaria del estado de Veracruz, donde según los relatos de mucha gente está tierra de brujas y brujos, y justamente aquí está Catemaco, un lugar lleno de misticismo. Pero no les voy a contar sobre este sitio, sino sobre algo que me pasó a mí, que realmente nunca había creído del todo en los asuntos de las brujas, aunque mis abuelos, mi madre y mucha gente cuentan sobre bolas de fuego, niños chupados y cosas por el estilo. Por el año 2015 trabajaba en mis últimos proyectos del semestre y por eso me desvelaba bastante. En ese lapso, durante una semana completa a partir de las 3 de la mañana escuchaba mucho ruido en la calle, y después el silencio total. Aunque yo tenía los audífonos puestos, ese silencio me desconcentraba de mis trabajos. Por esa semana noté esa situación, ya que siempre presto mucha atención a las cosas que escucho y observo. Una noche, justo después de que el silencio se hiciera presente, tuve la fantástica idea de abrir mi cortina. Y vaya que fue un grave error. Mi recámara da a la calle y antes no había casa frente a la mía, solo había unos terrenos baldíos, además que mi casa no tenía portón, así que podía ver la calle abandonada por las noches y sinceramente me daba mucho miedo. Cuando abrí la cortina visualicé a una mujer con un vestido negro de holanes. Su cara no se lograba ver, pero parecía que tenía un velo.
No tenía piernas y flotaba a unos cuantos metros del suelo. Asimismo me veía diciendo que sabía que me atrevería a mirar. Aunque no veía su rostro, eso era lo que me hacía sentir. De inmediato cerré la cortina, apagué mi computadora y me acosté. Traté de orar, pero no me acordaba de ninguna oración. Con las fuerzas que tenía le pedí a Dios que me protegiera de aquella cosa. Tuve muchas pesadillas donde me encontraba con aquella criatura. Me dormía y me despertaba y así pasé casi toda la noche hasta que salieron los primeros rayos del sol. Mis padres me notaron muy mal cuando fui a desayunar y tuve la confianza de contarle a mi madre. Ella solo me dijo lo siguiente: ya te he dicho que es malo estar desvelándose como eso de las 3 de la mañana, ya que como les conté aquí casi todos creemos en cosas paranormales. En la noche volvió a ocurrir lo mismo. El silencio se presentó a las 3 de la mañana y aunque yo no me desvelé esa noche, automáticamente me desperté. Entre cobardía y valor pensaba, y se me asomó otra vez. Intenté dormir y de nuevo la vi en sueños. Nunca podría olvidar esa sensación de escalofríos. Creo que así me la pasé por 2 semanas. No podía comer, no me concentraba, no sabía qué hacer, solamente tomaba pastillas para dormir que no me servían para nada. Y otra vez a las 3 de la mañana lo mismo. Algo me decía que volviera a abrir la ventana para ver. Un día recibí la visita de una señora que me cuidaba cuando era bebé y le comenté lo que había pasado. Ella me dijo que sin duda alguna esa cosa era una bruja, que consiguiera agua bendita de algunas iglesias, que rezara la Magnífica y le pidiera ayuda a San Ignacio de Loyola, que usara la ropa al revés y que pusiera tijeras en forma de cruz, que si escuchaba ruidos en la noche que no saliera ni me asomara aunque me llamaran por mi nombre, que solamente me concentrara en orar. Ese mismo día fui a varias iglesias a pedir agua. No recuerdo bien qué indicaciones me dieron respecto al número de iglesias, pero entre más consiguiera era mucho mejor. Como dije, ya estaba desesperada y consiguió oraciones del santo que me dijo, así como una llave que aún llevo conmigo. Al llegar a la casa como eso de las 5 de la tarde, cuando nadie me vio, me puse a regar agua bendita por toda la calle. Creo que di la vuelta a la manzana rociando agua y rezando todo lo que me sabía una y otra vez. En ese momento fue cuando me percaté que varias vecinas tenían niños pequeños. Habían nacido varios bebés también y me dije a mí misma, probablemente son la razón de que esa porquería ande por estos sitios. Sin que las madres de los niños se dieran cuenta, también eché agua bendita por sus casas, intentando así proteger más gente inocente. Llegó la noche y de nuevo el ruido y la calma, pero esta vez solamente fue un silencio leve. Algo al parecer la había asustado, y seguido de eso los perros empezaron a ladrar y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pude dormir bien y ya no soñé con ella. Creo que esa vez le gané a la bruja porque las demás noches ya no pasó nada más y la paz volvió por fin. Posteriormente, más gente de la colonia me ha contado que escucha a las brujas, las ve o las siente, pero esos ya serían otros relatos. Muchas gracias por su atención. Si les gustaron los relatos, los invito a suscribirse y activar las notificaciones, ya que constantemente actualizamos el canal.